Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo. En ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová todos ustedes, sus santos. A los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos, todos ustedes los que esperan en Jehová, y tome aliento su corazón. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Esenciales. Ya estamos aquí esta mañana agradecidos, bendecidos de poder abrir la palabra de Dios, compartir con ustedes principios maravillosos, esenciales para nuestra alma, para nuestra fe, para nuestra familia. Aquí estamos en Buenas Nuevas, en el hogar de la fe y la esperanza. Yo soy el pastor Chuy Castañeda de Calvary, Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días a todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias por ser los principales patrocinadores del Evangelio de Jesucristo. Y a ti, desde luego, que estás ahí siempre apoyando con tu presencia, con tus oraciones, con una vida transformada. Muchas gracias a todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Por la siguiente hora vamos a buscar el rostro de Dios y vamos a pedirle que Él haga una obra de gracia en nuestros corazones. Así es de que quédate, por favor, porque vamos a estar hablando de cosas esenciales para nuestra fe. Así es, y bueno, qué necesaria es la verdad en estos tiempos de tanta mentira, también todo se mueve por todos lados, ¿verdad? Política, cultura, una moral totalmente al revés, o no moral más bien, y necesitamos la escritura, ¿verdad? Y algo que es muy importante es que la autoridad humana es la que está rigiendo ahora, y debido a haber quitado la autoridad de Dios y su palabra, el hombre hace lo que mejor le parece, y estamos en este tiempo de relativismo donde está enloquecido todo este asunto, ¿no? Y nosotros necesitamos un ancla firme del alma, saber que solo hay una verdad, que no se trata de lo que yo crea, de mi percepción, de mi sentimiento, de mi experiencia, sino de lo que es, de lo que Dios es. Debo recordar, el mundo gira a mi alrededor, ¿verdad? Esta tierra está rotando en su movimiento de rotación, traslación. El universo entero está girando y mueve y existe, y es algo que el hombre, el ser humano, no alcanza a comprender, y sigue sucediendo porque hay una mente superior, la mente de Dios. Hay una verdad, hay leyes físicas, por lo mismo hay leyes espirituales. Hay un solo Dios y un solo creador del ser humano, y cuando el hombre le da la espalda, pues suceden todas estas cosas, y a nosotros nos toca regresar, y tenemos el gozo de saber que Dios se ha revelado para nosotros. Él no nos ha dejado a nuestras expensas para saber qué haremos. No, Él nos ha dejado su palabra, y Él se ha revelado en ella. Así es de que te invito a que esta semana, con mucho ahínco, estés abriendo la escritura, encontrándote con el Dios vivo. Y esto sucede, ¿no? Cuando la iglesia reemplaza la autoridad bíblica por la falible autoridad humana, y cada uno comienza a hacer lo que mejor le parece, nosotros, la iglesia, pierde seguridad. No sabes dónde estás, y se pierden las certezas más básicas de la fe, ¿no? Tristemente eso ha ocurrido también en la iglesia. Se ha cerrado la escritura, y por lo tanto la iglesia ha quedado sin un fundamento firme en la palabra. Está a merced de fábulas, de misticismo vacío, de ritualismo. De pronto ya está idolatrando cosas temporales, o está dependiendo de principios meramente humanos, ¿no? Sí. La filosofía temporal, tradiciones humanas, psicología, y terminan invalidando la verdad con estas tradiciones. Y esta carta que estamos viendo se llama la carta de las certezas, así se le dice, ¿no? La carta de las certezas, y Juan nos está dando estas preciosas evidencias que necesitamos, ¿no? Y Juan quiere que recuperemos el consuelo. ¿Te hace falta gozo? La palabra de Dios, especialmente Juan, te dice estas cosas: escribo para que tu gozo sea cumplido, ¿no? Para que tengas consuelo, para que tengas la seguridad de que tienes vida eterna, comunión con Dios. Esto es precioso. Sí,
Sí, es precioso en un mundo de relativismo, es precioso en un mundo en donde también el culto a la personalidad es algo que buscan muchas personas, ¿no? Personas que son motivadores en lugar de la verdad de Dios. Y qué bueno que Juan nos pone esta carta en blanco, en negro, estos contrastes y estas certezas para saber que estamos caminando en la verdad, en un lugar seguro, ¿no? Así es, y eso es lo que está haciendo Juan, hablándonos de una manera muy directa como un papá preocupado por sus hijos y reprende la doctrina superficial, la confronta, la falta de compromiso con la verdad, la santidad, ¿verdad? La justicia que debe haber en un creyente, ¿no? Y habla con palabras de absolutos, ¿verdad? Blanco y negro, pero a la misma vez con un sentido de amor de un papá, ¿verdad? Llamando, clamando a nuestros corazones, ¿no? Y esto es diferente a las cartas de Pablo, que él está haciendo unos impresionantes estudios y pues cosas para enseñarnos diferentes doctrinas, pero Juan más que nada está confrontando y hablando, ¿no? Y bueno, nos ha enseñado muchas cosas, como nuestra conducta lo es todo, ¿no? Nuestra conducta habla directamente de si amamos a Dios y le conocemos, ¿no? Y nos muestra que al andar en justicia, al amar a nuestros hermanos, al amar los mandamientos, andamos en luz y hemos visto cómo, pues, sin la luz tropezamos. Cuánto dolor a nuestras vidas tenemos, infringimos, cuánta pérdida por no andar en la luz, por andar en esta actitud de cada quien tiene su mejor vida ahora o su mejor pensamiento, ¿no? Entonces es algo muy importante. Juan nos habló de que debemos crecer, estamos llamados al crecimiento, como un papá a su hijo, necesitas madurar. Les escribo a ustedes hijitos, a ustedes jóvenes y a ustedes padres, y a los tres nos dice, han vencido al maligno, ¿verdad? A los jóvenes les dice, han vencido al maligno. A los jóvenes y a los papás les dice, ya conocen al que es desde el principio, ¿no? Y en esta siguiente parte que vamos a estar viendo esta semana, Juan nos va a hablar de una verdad maravillosa, un mandamiento extra, ¿verdad? Que él nos da, que necesitamos saber como creyentes. Muchas veces no entendemos por qué nos es a veces tan difícil pues leer la Biblia o cumplir el mandamiento del Señor de amarle con todo el corazón y amar a nuestro prójimo, ¿no? Hay algo que tenemos que hacer. No solamente buscar a Dios, no solamente buscar lo bueno, sino nos dice Romanos 12:9, aborrecer lo malo. Eso es un principio indispensable en la vida de un creyente, ¿no? Aborrecer lo malo. Así es, dice Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. O sea, de otra manera, como creyentes no solo estamos llamados a seguir lo bueno y a buscar lo bueno, sino a abandonar y a aprender a aborrecer aquello que no nos es bueno, ¿no? Por ejemplo, nuestros pecados, malos hábitos, cuestiones de este mundo que tenemos que aprender a aborrecer, ¿no? Especialmente eso. Son dos direcciones opuestas. Yo mencionaba esto. No puedes ir en dos direcciones, no puedes amar a dos cosas, ¿no? Entonces, piensa en eso. Amar implica también, nos lleva a la verdadera adoración y a la verdadera confianza, ¿no? Entonces el Señor también nos dice en Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces esto es de lo que Juan me está hablando. Necesito aborrecer lo malo, necesito aprender a amar lo bueno, ¿verdad? Porque si no, aquello que yo ame es a lo que voy a servir, es para lo cual voy a vivir, en lo cual voy a confiar, y no puedo estar amando a Dios y al mismo tiempo amando mis ídolos, ¿verdad? Amando mis caminos, dice la Biblia, mis tinieblas. Sí, así es, no se puede ir en dos direcciones, tenemos que ir en una sola dirección, o andamos en un camino de luz o andamos en nuestro propio camino, y la palabra de Dios llama a nuestro propio camino un camino de muerte. Cuando nosotros somos los que establecemos lo bueno, lo malo, nuestras propias leyes morales, nuestras propias reglas para conducirnos en este mundo, eso es lo que a la palabra de Dios le llama un camino de muerte. Así es, dice Proverbios, hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial, regresamos en un momentito, no te vayas, estás en Esenciales
y en Buenas Nuevas en el Hogar de la Fe y la Esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y qué importante es tener estas certezas, ¿verdad? No estar con cuestiones de inseguridad y poder esta misma certeza traernos gozo y paz alrededor de nosotros, en nuestros corazones. Y Juan nos está enseñando cuáles son las cosas que nos estorban, ¿verdad? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo andar en la luz, guardar los mandamientos del Señor? Porque, ¿cuál es la raíz de muchas de nuestras infidelidades y desobediencias, verdad? Y nos damos cuenta que es una cuestión de un afecto, de una adoración mal direccionada. Dios nos llama a amarle a Él sobre todas las cosas, ¿no? A seguir lo bueno, pero al mismo tiempo aborrecer lo malo, ¿no? Y eso es lo que a veces nos cuesta trabajo, ¿no? Y podemos caminar fielmente con Dios, ¿no? Y yo llegaba a la conclusión, no es que alguien no practique una religión o no adore algo. ¿Por qué a un alguien que pueda decirse ateo? ¿Verdad? Cada filosofía humana, la manera de vivir de cada persona tiene su sistema religioso, tiene sus dogmas de fe y tiene sus ritos de adoración. Vives por algo, crees algo y fanáticamente te mueves por ese algo, ¿verdad? Seas tú mismo, seas tus pensamientos, ¿verdad? La egolatría, todo este asunto, o sea el Dios vivo, y el Señor nos llama a amarle a Él y no a nosotros. Y este nuevo mandamiento el Señor nos lo dice a través de Juan y nos dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hasta ahí llegamos a ese punto, ¿no? Tenemos que redireccionar nuestro amor de nosotros mismos, del mundo, hacia el Padre. Esto es algo que estuvimos aprendiendo. Dice todo el texto completo, después de habernos dicho: les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados han sido perdonados por su nombre. A ustedes, Padre, porque conocen al que es desde el principio. A ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. A ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Y a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Y aquí está el mandamiento: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Qué mandamiento tan hermoso! Y después, en la siguiente sección que estaremos viendo la semana entrante, nos va a hablar de los anticristos, ¿verdad? Esto que está hablando aquí Juan no es ni más ni menos que el idioma del mundo, el idioma de Satanás, el idioma del materialismo, del aquí y del ahora. Esta es la manera en la que habla el mundo que nos rodea. Sí, todo esto el mundo lo habla, ¿no? O sea, con los deseos de los ojos, o sea, cuánta mercadotecnia. Por eso existen todos los comerciales, por eso existe la carrera de mercadotecnia y publicidad, por eso vemos que en todos los aparadores está la moda, están los carros, está el status quo, todas estas cosas que te hablan de deseos de la carne, de deseos de los ojos, de vanagloria de la vida. Y a lo largo de la semana lo vamos a estar desglosando, pero lo más importante es este amor y este afecto por la vida, por las cosas que están en este mundo. No es en sí la vida en sí, sino es la vida que te autogratifica, la vida que se trata de ti, la vida que te glorifica a ti, ¿no? Así es este idioma del mundo. Y fíjate que me llama la atención que Juan utilice la palabra agape para amar al mundo. Porque a veces pensamos, no, es que no sabemos amar como Dios ama. Quiero hacer esta diferencia, siempre lo comento, pero la Biblia en griego habla de 4 tipos de amar, de maneras de amar, ¿no? El amor philos, que es el amor a nuestra familia, a nuestros amigos. Ese es el amor de compañerismo. El amor storgen, que es el amor, esa palabra no está en la Biblia, pero es parte del griego, y nos habla del amor a la bandera, de este amor a mi equipo favorito. Y luego nos habla del amor eros, que conocemos también, que es el amor entre pareja, el amor pasional. Pero después tenemos el amor agape,
¿verdad? El amor agape nos habla del amor de Dios por nosotros. Es la mejor manera de describir este amor, el amor de Cristo, quien vino y nos amó no porque encontrara una razón para amarnos, ¿verdad? Éramos pecadores, éramos enemigos, pero Él tomó una decisión, vino a sacrificarse y simple y sencillamente porque es misericordioso, bueno, vino y buscó perdonarnos, limpiarnos, salvarnos de nuestra propia rebeldía. Y este amor tiene algo especial, es incondicional. Es decir, lo repito, Jesús no buscó una razón para hacerlo. Los demás tipos de amor buscan una razón, son condicionales. Claro. Pero este amor es incondicional. El amor de Dios toma una decisión, va más allá de un sentimiento, va más allá de es que no siento que lo ame, o una cosa por el estilo, ¿no? Sí, claro. Sino que nos habla de un amor por el Señor, ¿no? Entonces, un amor incondicional. Y eso es lo que hizo el Señor. Eso es lo que hizo el Señor en nuestras vidas, ¿no? Nos amó. Y es interesante que Juan hable de este tipo de amor, que nosotros sí conocemos este tipo de amor, pero el amor por las cosas del mundo. Claro. ¿Verdad? Le amamos incondicionalmente, a cualquier costo. Somos capaces un hombre es capaz de abandonar su familia, sus hijos, o una mujer, ¿no? Por irse tras el canto de las sirenas. Alguien que está en las drogas o algo así es capaz de consumirse por completo por no dejar de abrazar eso que ama, ¿no? Y es interesante cómo tenemos que redireccionar ese amor, porque sí lo conocemos, pero ese amor debemos utilizarlo para nuestra familia, para Dios y para lo bueno. Y mientras no dejemos de amar aquello que no debemos, no vamos a poder hacerlo, porque tarde o temprano vamos a terminar buscando, adorando y siguiendo a lo que verdaderamente amemos. No podemos amar dos cosas y tenemos que tomar una decisión. Sí, y un ídolo de este mundo te destruye. Un ídolo de este mundo nunca te va a dar la satisfacción plena. Siempre vas a estar yendo por más, por más, por más, por más. Tendrás esa sensación de insatisfacción. ¿Por qué? Porque recuerda, nosotros no fuimos creados para conformarnos a este mundo. Fuimos creados a la imagen de Dios. Fuimos creados para portar, ¿verdad?, su gloria. Fuimos creados para sus propósitos eternos. Fuimos creados para llevar a cabo un plan eterno en esta vida, que es hacer visible a Jesucristo, que es ser parte de esas piedras vivas, esa casa espiritual, ese edificio que da luz a este mundo. Así es. Entonces nos dice esto: no amen al mundo. Ahora, ¿qué es el mundo? Hablemos un poquito de eso, de lo que es el mundo, porque, no sé, a veces como cristianos tenemos un argot, no tenemos una manera de hablar, y a veces decimos, no, pues, no seas mundano, por ejemplo, sí. ¿No? O, ¿qué pasa con tal persona? Ya se fue para el mundo, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué nos habla de esto? Bueno, la palabra mundo es la palabra cosmos, ¿verdad? En griego, de donde habla el cosmos, pero fíjate, de ahí viene la palabra cosmético, y significa orden o disposición, también un arreglo o un atavío, ¿verdad? Una decoración. Y el mundo se refiere a la filosofía, al sistema de valores, al estándar por la cual esta sociedad se mueve. Y vamos a estar viendo que no es algo meramente físico, sino espiritual. Pero vamos a ir a un pequeño corte, no te vayas, estás en Buenas Nuevas, en el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, dándole gracias a Dios por su palabra y porque nos da luz a nuestras vidas y nos muestra y nos da confianza, nos regresa esta seguridad de que en Cristo estamos en el verdadero. Y bueno, estamos venimos hablando, acerca de lo que es el mundo. ¿A qué se refiere Juan con que no amemos al mundo? El mundo es el cosmos, ¿verdad? El sistema de este mundo, su sistema de valores, su filosofía, su estándar. Y lo que sabemos es que no es algo meramente físico, sino espiritual. Dice la palabra de Dios, nos enseña que este sistema está diseñado, fortalecido, gobernado por Satanás y por sus demonios, fíjate. Entonces es algo muy importante. Obviamente cuando dice el Señor que de tal manera amó Dios al mundo, no se refiere a que ama a este sistema, sino que ama a las personas engañadas por este sistema. Y todos nosotros vivíamos
bajo este sistema, ¿no? El control del maligno estaba sobre nosotros y está sobre cada hijo de desobediencia, es lo que dice la Biblia, ¿no? Sí, el Señor nos rescató precisamente de este terrible reino de tinieblas, ¿no? Y solamente hay dos reinos, el reino de las tinieblas, el reino de Satanás o el reino de Dios. O estamos en uno o estamos en el otro. Más adelante, mira lo que Juan nos va a decir. 1 Juan 5:19. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Efesios 2 nos lo repite, dice: vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? ¿Verdad? Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Y honestamente, si te pones a ver, te das cuenta que esto es así. O sea, mira el ambiente, mira hasta dónde ha escalado la maldad, cómo aquello que era bueno ya no se considera bueno, al contrario, ¿no? Cómo le llaman a eso libertades. Me he libertado de leyes religiosas, ¿no? O de cuestiones así. Y hoy puedo ser adúltero, puedo ser fornicario, puedo ser mentiroso, y aún si soy el mejor de los mentirosos, hasta un premio me dan, ¿no? Y no quiero autoridades. Lo que el mundo necesita para ser feliz es que quiten la policía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cosas por el estilo. ¿Y por qué crees que se han legalizado drogas? ¿Por qué crees que se ha legalizado pornografía, por ejemplo, no? Claro, vemos tantas atrocidades en el nombre de satisfacer el amor y la verdad personal de cada uno de estos grupos, ¿verdad? Y de estas personas. Y hoy más directamente, si te fijas, se quiere como de lugar, se quiere deshacer de la estructura de la familia. Sí. Por ejemplo, por todos lados se ataca, ¿no? Miran las películas, ya no hay familias conjuntas de papá, mamá, hijo. Se quiere abolir el matrimonio. ¿Qué el matrimonio qué, no? Por otro lado se pone el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Me explico, todo este ambiente, todas estas cuestiones de que el gobierno sea el que eduque a los hijos y quitarlo de las manos de los padres para poderlos adoctrinar, todo este asunto de aplastar el liderazgo masculino y a como de lugar ridiculizarlo, ¿no? Y bueno, hacer femenino al mismo hombre. Todo este tipo de cosas tienen una raíz, y es esta, ¿no? Es esta cuestión. Dice 2 Corintios 4:4: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen y son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Y es muy interesante, ¿no? Cómo todo esto que vemos alrededor está apoyado por política, por gente poderosa que pone dinero, diferentes cosas. Es muy claro. Sí, es lo que era impensable hace 20, 30 años que pudiera haberse firmado desde una cámara con gente que está procurando el bien de la sociedad. Ahora desde una cámara están firmando leyes que amparan estas atrocidades, ¿no? Así es, y es tan fuerte verlo de esa manera, y no necesitas pensar, sí, pues es que si eso fuera, la gente estaría poseída y caminaría como zombies, ¿no? Como zombie, o así, ¿no? Que sí existe ese tipo de cosas en diferentes lugares, pero no es necesario, ¿no? El mismo ateísmo Satanás mismo le pone fuego, ¿no? El naturalismo, no venimos de ningún lado, venimos de un chango. Explicar todo lo que existe a través de que todo existe por la nada. ¿Quién sabe por qué? Y decir que eso es ciencia. ¿Te fijas? Todo eso, Satanás es el padre de mentiras, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo hoy es eso, una revolución directa en contra de Dios, ¿no? Entonces, es muy importante ver esto. Juan nos dice, en primer lugar, identifica esto y checa que tú no estés siendo parte de ninguna de estas cosas, ¿no? Y tienes que tomar una decisión al respecto, no amarlo. Mira, Juan 3:19 nos lo vuelve a decir, dice, y esta condenación, dice, se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz
y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto, ¿verdad? Entonces esto es lo que sucede. ¿Por qué la gente no viene a Cristo? No es una cuestión de religión, no es una cuestión de mi trabajo, no es una cuestión de que, ay no, yo no creo en esto. No, es que amo mis tinieblas o amas tus tinieblas y no quieres venir. Sí, no lo quieres soltar. Tienes tan establecida tu propia moral, tu propia ley, que dices, no, yo no quiero que nadie me venga a decir lo que yo tengo que hacer, yo no quiero que nadie me venga a poner su estándar de lo que es bueno, de lo que es malo. Lo que es bueno y es malo lo establezco yo soy un Dios con D minúscula. Así es. Entonces eso es algo que Juan nos está diciendo. Hay cosas que tienes que aprender a identificar en tus afectos, en tu vida, para después tomar una decisión y no amarlo, aborrecerlo. Aborrecer esos afectos. No estamos hablando de personas, ¿no? Sino estamos hablando de estos afectos a este tipo de cosas, ¿no? Lo que decías en Romanos, ama lo bueno, aborrece lo malo. Lo que es malo delante de los ojos de Dios, lo que es malo desde el Creador, ¿no? Uh-huh. Y no es que seamos perfectos como cristianos, pero como cristianos nosotros ya hay un conflicto en nuestro corazón, ¿no? Claro. Ya hay un conflicto que decimos, esto lo debo aborrecer. Cuando no estamos en Cristo, cuando no hemos venido a Él y no hemos nacido de nuevo, no hay ese conflicto. No, porque no sabes esa diferencia. No, amas sencillamente tus tinieblas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que soltar el pecado. No es que yo nací así, sí, nacimos en pecado, pero eso no fue el como Dios nos creó. Dios creó todo bueno en gran manera y hace 2000 años mandó a su Hijo unigénito para que fuésemos libertados de nuestros pecados, porque el que peca es esclavo del pecado. Es algo que debemos de entender. Entonces es muy importante que nosotros luchemos o caminemos en el Espíritu, que es lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Que estemos en la palabra, que le demos al Espíritu Santo el control de nuestras vidas. Y los cristianos no abrazamos nuestro pecado, no decimos, es que yo tengo una tremenda, tengo un tremendo, me jala la lujuria, ¿no? Tengo esta debilidad. Bueno, los cristianos no abrazamos eso, lo aborrecemos, lo ponemos a un lado y en lugar de eso amamos la verdad. Amamos la libertad en Cristo, ¿no? Si tú dices, bueno, es que yo tengo tendencias de homosexualidad, tendencias de codicia, de esto, del otro, los cristianos no abrazamos eso, no decimos, es que así nací. No, nacimos pecadores, pero sin embargo lo soltamos, ¿no? No lo soltamos y abrazamos lo que es bueno, ¿no? El mundo ama su filosofía, ama sus tinieblas, defienden sus derechos, ¿verdad? Y culpan a Dios. Pero sin embargo, Jesucristo dijo, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y cuando nosotros venimos a Cristo podemos ser libres, salvos de estas cosas. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas. Regresamos en un momentito para seguir hablando de esto, de qué es amar a Dios y aborrecer lo malo, para encontrar nuestra verdadera libertad y plenitud. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por esperarnos. Y bueno, seguimos hablando de este tema tan importante. La necesidad de no amar al mundo y amar al Señor, lo cual podemos hacer a través de la gracia del Señor, a través de conocerle, a través de permanecer en Él, ¿no? Porque nos dice Juan, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y vivimos en tiempos de apostasía, vivimos en tiempos en donde el Señor dijo, el amor de muchos se enfriará y la apostasía será por todos lados. Que esa apostasía es darle la espalda al Señor, habiéndole conocido, habiendo estado, y dentro de la misma iglesia está sucediendo, sectores de la iglesia completos le están dando la espalda al Señor y a su palabra, ¿no? Están pues aceptando que estas cosas del mundo sean parte de lo que es la comunión de la iglesia, ¿no? Y Juan nos está diciendo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Ahorita nos va a decir cómo el amor al mundo es algo totalmente contrario a lo que el Padre, a lo que Dios ama. Y nosotros, como creyentes, si amamos al Señor, necesitamos recordar esto, necesitamos ver qué es lo que Dios ama, ¿no? Y tenemos que saber diferenciar el sistema de este mundo, la filosofía de este mundo, la cual no manifiesta en absoluto la voluntad del Padre. Muchas veces estamos buscando cosas que el mundo nos da y no es algo que Dios quiera darnos.
¿no? Entonces no podemos amar de esto. Por ejemplo, hay movimientos políticos que estamos viendo hoy que debería ser, o movimientos sociales, de esto que le llaman ahora la justicia social y todo este asunto, que nada tiene que ver con la justicia de Dios, en las cuales un cristiano no debería envolverse, ¿no? Todo este movimiento abortista, en supuestos derechos de la mujer, ¿no? Para matar a un bebé hecho a la imagen de Dios en el vientre de su madre, todos estos movimientos LGBT, todo este feminismo, materialismo, todo esto, promoción del adulterio, del no matrimonio, ¿verdad? Sexo antes del matrimonio, por ejemplo, ¿no? Desaparecer estándares de moralidad, y todo esto está metido en diferentes cosas. Ya lo apoya, por ejemplo, Starbucks, lo apoya Netflix, todas estas empresas que están enfocadas precisamente en hablar de esto, de cosas que el mundo exalta como buenas cuando no lo es, ¿no? Y vemos el terrible sufrimiento social que tienen. La familia está destrozada, vemos cada vez más chicas, muchas menores de edad convirtiéndose en madres solteras, vemos niños abandonados. O sea, no es posible que una sociedad en el nombre de la libertad deje de ver los resultados tan desastrosos que ha traído estas cosas. Así es, y bueno, una tras otra es la mentira, porque siempre lo que hace este mundo es darte espejismos, porque te dice, no, sí, ahorita se ve así feo, pero al ratito ya todo va a tomar paz y calma, y no es cierto, va de mal en peor. Entonces es algo que nosotros como cristianos debemos analizar con la palabra de Dios en la mano. No te estoy hablando de mi opinión, sino te estoy hablando de lo que la Biblia dice, lo que es la luz, lo que es correcto, lo que Dios ama, la justicia y la santidad de la verdad, que solo hay una, ¿verdad? Y entonces como cristiano yo debo de decir, esto no es lógico, esto no está bien. Entonces porque si alguna de estas cosas te parecen lógicas o justas, entonces tienes que regresar otra vez y comenzar a checar convicciones. Tienes que regresar y checar a quién adoras, qué es tu verdad, ¿verdad? Y en última instancia, ¿a qué bando perteneces? Sí, la autoridad, ¿no? Tu autoridad. ¿Dónde está tu autoridad? Porque no puedes decir amar a Dios y amar al mundo de una manera habitual. Claro. ¿Ok? Porque la Biblia nos dice con toda claridad, Dios aborrece la maldad. Y quiero hacer ese énfasis, porque Dios ama a las personas, ¿verdad? Dios ama a las personas. Por supuesto. Entregó a su Hijo unigénito por este mundo. Dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos obren al arrepentimiento, ¿verdad? Ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios no es ver a la gente en el infierno. Para eso no nos creó. El Señor nos creó para su gloria, ¿verdad? Y tienes que saber que hay salvación para adúlteros, para mentirosos, para borrachos, homosexuales, fornicarios. Obviamente si hay arrepentimiento, Dios nos ama y el mensaje es de amor, pero Dios aborrece la maldad. No podemos venir a Él con esas manchas en nuestras manos, porque sencillamente es como algo que está al rojo vivo y lo pone, se deshace en un instante. Así es con Dios, y en Jesucristo Dios nos ofrece perdón, nos ofrece limpieza y nos ofrece verdadera salvación. Y esto es algo muy importante, pero para que podamos entender esta limpieza debemos de entender que Dios realmente aborrece el pecado. Dios aborrece las tinieblas. Dios aborrece esa manera de vivir. Estoy hablando de mi comportamiento y mi conducta. Dios aborrece la inmoralidad sexual. Dios quisiera el arrepentimiento del sexual inmoral. Dios quisiera perdonarlo y limpiarlo, pero no le acepta como es que soy inmoral y sexual. No, practico eso. Exactamente. No es mi identidad, y Dios no acepta eso como tu identidad, ¿no? Dios no acepta el asesinato en el vientre de su madre como un ser hecho a su imagen, ¿no? Dios no acepta que a través de injusticia se busque una supuesta justicia. Acuérdate, para Dios esto es obvio, porque no es nada más porque sea necio y diga, porque Dios no es necio y diga, ay no, pues es que eso no me gusta. No, sencillamente mira la sociedad, mira tu familia. El pecado destruye, contamina, deshonra, ¿verdad? Y en última instancia la justicia y la maldad obstinada llevan a la condenación eterna, y eso no es algo que Dios quiera. Hay un Dios, hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, y un solo Dios y mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo,
¿no? Entonces tenemos que entender eso, tenemos que entender que Dios es santo, es justo, y nosotros debemos entender que aquí el villano no es Dios, el villano es el pecado, la maldad. Sí, y como decías, esta palabra mundo, esta palabra cosmos, maquilla todo para hacer ver injusto a Dios. Y llega un punto en tu corazón engañoso que comienzas a decir, esto es tan injusto, y sientas a Dios en el banco de los acusados sin ver con claridad toda la verdad en el panorama desde la autoridad bíblica. Así es. Y el Señor nos está diciendo, yo soy justo, ven, porque ahí es el único lugar donde vas a encontrar libertad, esperanza, porque este mundo es pasajero. La vida es como neblina que aparece por poco tiempo y luego se desvanece, ¿verdad? Ves la neblina un ratito y después ya no está. Dios ha puesto eternidad en nosotros. Tú debes entender eso. En medio de todo este coronavirus, en medio de toda esta situación, le ha mostrado al mundo entero precisamente su debilidad, su vulnerabilidad, y cómo todos sus pensamientos, como dice la palabra, desaparecen cuando deja de respirar esta vida. Pero hay esperanza en Cristo, porque en Él tenemos vida nueva, vida eterna, y para eso nos creó el Señor. Y esa es una invitación que todavía estamos a tiempo de mirar al Dios justo y de entregarnos a Él, de arrepentirnos y recibir esa libertad. Porque esa es otra mentira, ¿no? Vienes, entonces vas a ser un religioso que vas a tener que ponerte un hábito y meterte en una cueva y no abrir los ojos ni levantar la cabeza. Esa es una mentira satánica. Siempre te lo he dicho, Dios es el creador de la felicidad. Dios es el creador del gozo, de la satisfacción. De la vida en abundancia. De la vida en abundancia. Él es no Satanás, no el pecado. Eso solamente destruye, mata, y Dios lo sabe, por eso lo aborrece. Porque aborrece. Yo recuerdo cuando Jesucristo estaba delante de la tumba de Lázaro, ya con 4 días de muerto, ¿verdad? Empieza a llorar. Él lo iba a resucitar. Sin embargo, él está viendo la situación humana, que tiene que ir a la muerte y tiene que ir a la descomposición de este cuerpo por su pecado. Pero así no lo creó Dios, y en Cristo podemos regresar a nuestro origen. Eso es lo más maravilloso. Y yo te invito en este día que regreses a Cristo. Dice la palabra de Dios, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego y azufre, viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Y si tú quieres ser justo, y si tú quieres ser recto delante de Dios, no es algo que tú puedas hacer por ti mismo, es algo que Jesucristo puede hacer en ti. Si tú el día de hoy te entregas a Él y le das oportunidad de que Él te transforme, como lo mencionaba en uno de los comentarios, es la obra de Dios en ti. Si tú te arrepientes y vienes a Él, ¿no te gustaría vivir una vida distinta? Mira, hace casi 20 años el Señor transformó mi vida y no la puedo cambiar por nada, no regresaría atrás por nada del mundo. Dios me ha enseñado a amar a mi esposa, me ha enseñado a amar a mis hijas. No soy perfecto, no somos un matrimonio perfecto, pero sin embargo tenemos esperanza. Y sabes qué es, al día de ayer estábamos pero llorando agradecidos con Dios de dónde nos sacó y las cosas que ha hecho en nuestras vidas, grandes y preciosas maravillas por su gracia. Y todo comenzó cuando le entregamos nuestras vidas y comenzamos a caminar en Él. No te estoy hablando de cosas temporales de estas, sino en verdad esperanza eterna. Y quisiera orar por ti en este día. Si hay alguien que le falta esperanza, si hay alguien que le haga falta venir al Señor y decir, yo quiero caminar contigo, estoy harto de estas mentiras, ven, quiero orar por ti porque ya se nos acaba el tiempo. Y Señor, te doy gracias, Padre mío. Señor, si hay alguien ahí en el auditorio que esté todavía engañado por las cosas de este mundo y pensando que este mundo lo es todo, Señor, que hoy pueda verte, Señor, que tú eres el Dios justo, el Dios precioso, Señor, que ha mandado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si es así, dile, Señor, abre mis ojos, dame entendimiento, dame vida eterna en este día. Quiero ser tuyo, bendice mi vida, Señor. Dame vida eterna, dame perdón de pecados, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, acércate a una iglesia, abre la Biblia, comienza a orar a Dios. Y si vives acá en Memphis y no tienes una, acércate. Ahí en el 8587 de Memphis, Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Ahí te esperamos. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Ven a Él, no lo dudes. Él es la verdad, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Gracias por estar con nosotros en este día. Gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano. Y te dejamos en buenas nuevas el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la Fe. Y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.